Putin está ordenando la huida a los refugios. El dilema de Putin está arrastrando a las calles de Moscú hacia el caos. La anarquía estalla en las calles del Kremlin. En la noche del 24 de febrero de 2026, Moscú fue sacudida por una misteriosa explosión. El coche de un jefe de policía voló por los aires cerca de la estación de tren Saviosky de Moscú. Miedo a la muerte en los lugares más lujosos de Moscú. Ahora, cada estación de tren, cada túnel de metro, es una trampa mortal. Esta es una de las estaciones más grandes y concurridas que conecta la capital con sus regiones del norte. Tras este atentado con bomba, la capital se sumió en un estado de pánico. El flujo de tráfico y las líneas de transporte alrededor de la estación fueron cerrados durante horas. Las fuerzas policiales adicionales enviadas a la zona indican que la situación era más que un simple ataque. Después del atentado, el incidente dejó de ser un asunto exclusivo de la seguridad interna y del FSB. Estas olas de pánico y conmoción llegaron directamente a Putin. Bueno, aquí tienen otro ejemplo. Ayer en la estación de tren de Savsky. Este es el resultado de tal comportamiento criminal y negligente. El momento del ataque fue tan significativo que no pudo ser una coincidencia. Hace exactamente 4 años, a la misma hora, Putin ordenaba a sus tropas cruzar la frontera y encendía la mecha de la invasión de Ucrania. Putin convocó a la Junta Directiva del Servicio Federal de Seguridad bajo código de emergencia. Putin declaró que el atacante fue reclutado a través de redes en línea y que el dispositivo fue detonado a distancia, afirmando que la inteligencia ucraniana estaba directamente detrás del acto. El intento de enmarcar el incidente como una amenaza externa parece ser parte de una estrategia para ocultar las crecientes debilidades internas. Esto es Lyubertsy, en el Oblast de Moscú, un grupo de individuos enmascarados con camuflaje militar, parte de la comunidad rusa, aproximadamente 140 personas. Marchan coreando consignas, proclamando prácticamente que se han apoderado del monopolio de la violencia del Estado. El Estado, en un intento por ocultar sus deficiencias, está creando un monstruo con sus propias manos. Reemplazando a la policía ausente están las bandas paramilitares de vándalos, desatadas en las calles bajo la bandera del patriotismo. La situación es tan grave que la policía no está combatiendo a estos forajidos. Por el contrario, están colaborando oficialmente con ellos. Sí, como se enfatiza en las declaraciones oficiales, estos ataques fueron orquestados directamente por la inteligencia ucraniana. Esto documentaría oficialmente el significativo fracaso de la seguridad fronteriza y las actividades de contrainteligencia. El hecho de que elementos enemigos puedan organizar acciones utilizando a sus propios ciudadanos a través de redes digitales en el corazón de la capital es un fracaso de inteligencia histórico. Sin embargo, lo que realmente mantuvo despiertos a aquellos generales de rostro sombrío en la reunión fue otro escenario, uno mucho más nefasto. Al principio se pensó que era un clásico atentado con bomba. Sin embargo, la llegada del Comité de Investigación ruso a la escena y los exámenes balísticos y forenses iniciales de los restos comenzaron a revelar una imagen mucho más compleja y aterradora. El misterio del incidente se profundizó con la identidad del atacante y la naturaleza del acto. El atacante no era un agente extranjero ni un saboteador que se había infiltrado desde el otro lado de la frontera. El atacante era un ciudadano ruso de 22 años. El joven subió a un tren desde San Petersburgo con un billete ordinario en el bolsillo. Llegó a Moscú sin ningún problema. Los tan cacareados sistemas de reconocimiento facial de miles de millones de dólares del Estado y las máquinas de rayos X en las estaciones no dieron ni una sola advertencia. Sin embargo, lo que realmente sacudió a quienes llevaban a cabo la investigación no fue la intensidad de la explosión en ese momento, sino lo que se ocultaba en el mecanismo de detonación del explosivo. Este dispositivo estaba equipado con un sistema de control remoto profesional muy avanzado. En otras palabras, la persona que lo detonó podría no haber sido ese joven ruso caminando hacia el objetivo. La mano que presionó el botón estaba en la oscuridad, en un rincón completamente diferente de la capital. Esta situación llevó el pánico en el Kremlin a su punto álgido. El resultado verdaderamente sorprendente de la reunión de Putin se ocultó en las extraordinarias instrucciones de seguridad que se emitieron. Se emitieron órdenes especiales para la protección de funcionarios del Ministerio de Defensa, ejecutivos críticos de la industria de defensa, periodistas patrocinados por el Estado y líderes de opinión. Sin embargo, lo que realmente mantuvo despiertos a aquellos generales de rostro sombrío en la reunión fue el otro escenario,
que era mucho más nefasto. El hecho de que el atacante fuera un joven ciudadano ruso de origen udmurto no es un detalle trivial. Esta es una señal muy clara de la ira dirigida desde las provincias hacia el centro. El hecho de que las regiones rurales, que sufrieron las mayores pérdidas durante las movilizaciones, estén ahora presentando al centro una factura de este tipo, podría encender un motín imparable. Actos silenciosos de sabotaje que podrían extenderse entre funcionarios de bajo nivel, trabajadores de logística o ferroviarios, tienen el poder de paralizar las terminaciones nerviosas del sistema. Aquí surge una situación aún más grave para Moscú. Hay una escasez masiva de policías en Rusia. El Ministerio del Interior está haciendo sonar la alarma. Aquí es donde comienza la parte más aterradora de la historia. La policía estatal anunció que miembros de un grupo llamado Comunidad Rusa participarían voluntariamente en redadas de tráfico en más de 20 ciudades de la región y serían entrenados por ellos. Líderes locales poderosos como el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov, y el gobernador de la región de Leningrado, Alexander Drozdenko, están alentando a estos grupos por iniciativa propia, sin esperar órdenes del Kremlin. Echen otro vistazo a estas imágenes para ver cuán peligroso se ha vuelto esto. La investigación en profundidad de Medusa demuestra que esta estructura es una red nacional de forajidos extendida por toda Rusia con decenas de miles de miembros. Están perfectamente organizados en plataformas como Telegram, tienen células en docenas de ciudades y tienen un objetivo: cazar inmigrantes e imponer el orden ruso en las calles. El Estado ha subcontratado su monopolio del uso de la fuerza a bandas subcontratadas. Esta es la rápida feudalización de Rusia. Este último incidente en la estación Savioski tiene exactamente el mismo modus operandi o patrón de acción que los ataques de diciembre. La élite ahora entiende que en un lugar donde el Estado no puede proteger a su propia policía, ellos también son objetivos. Este miedo a la muerte desencadenó inmediatamente protocolos de seguridad y escenarios de emergencia. Los oscuros secretos enterrados en las profundidades de Moscú han sido expuestos. Las miradas se volvieron hacia el Metro 2 o la Línea de 6, una masiva red subterránea diseñada para la guerra nuclear. Una reliquia de la era soviética, esta red secreta ubicada a 200 metros por debajo del metro regular conecta el Kremlin directamente con enormes refugios en las afueras. Bajo Putin, ciudades subterráneas como el refugio objeto número 1 para 800 personas, modernizado en 2023, y Romani 43, que puede albergar a 15.000 élites. A medida que los pilares del sistema se desplazan, la meritocracia ha dado paso al pánico de salvar el día y asegurar la supervivencia personal. Las élites de Putin ahora saben que no están a salvo y están contando los días hasta que desciendan a los refugios de hormigón bajo sus lujosas mansiones. Pero en la superficie, el Estado se está colapsando efectivamente en las calles de la capital en la que tanto confiaban. El ataque a un oficial de policía de tráfico que patrullaba la plaza Saboyovsky en particular no fue una coincidencia. Fue un mensaje simbólico entregado directamente a estas élites y al Estado. Han perdido su monopolio sobre la violencia. Podemos golpearlos en su propia capital, con sus propios uniformes. En la zona más concurrida de la capital, que Putin llamó inexpugnable, a solo 10 minutos del Kremlin, el control se ha desvanecido por completo. Esta es la muerte de la doctrina del poder vertical de Putin. El Estado ya no tiene el monopolio de la violencia. Los ciudadanos rusos comunes están pagando el precio de esta anarquía sin precedentes. Los ciudadanos han quedado completamente indefensos, completamente desprotegidos en su propia capital. La tragedia que se vive es demasiado grande para ser descrita con palabras. Los jóvenes hijos de familias rusas comunes son enviados a miles de kilómetros de distancia a las trincheras de Ucrania bajo el falso pretexto de la seguridad de Rusia. Pero sus familias, esposas e hijos que quedan atrás luchan por sobrevivir en medio de las bombas que explotan en el corazón de Moscú y la anarquía paramilitar creada por el Estado. Mientras la élite del Kremlin calcula cómo mantenerse a salvo en los profundos túneles subterráneos construidos para ellos, los rusos de a pie son abandonados a su suerte en la superficie, en las calles sin ley abandonadas por el Estado. Entonces, en este punto, surge esa famosa pregunta, ¿no es así? ¿Dónde está el ojo que todo lo ve de Rusia, el poderoso FSB? Porque hoy, Rusia está experimentando una catastrófica crisis de personal. Mientras los oficiales más talentosos pierden la vida en las trincheras del Donbass, las calles de Moscú quedan completamente desprotegidas.
Esta fue la verdadera razón detrás de las extraordinarias directivas de seguridad emitidas en la reunión del FSB: anarquía y vulnerabilidad. Putin emitió órdenes especiales para la protección de funcionarios del Ministerio de Defensa, gerentes críticos de la industria de defensa, periodistas patrocinados por el Estado y líderes de opinión. Los oligarcas rusos y el círculo del Kremlin ya viven en impenetrables residencias blindadas. Sin embargo, según la información filtrada a los medios después de la noche del 24 de febrero, la élite aceleró sus planes de escape. Este no fue el primer ataque a la policía en los últimos meses. Según un informe de Reuters, en diciembre de 2025, el teniente general Fanil Sarberov, una figura prominente en el ejército ruso, fue hecho pedazos en un atentado con coche bomba mientras viajaba. Solo 2 días después, 2 oficiales de policía, Ilya Klemanov y Maxim Gorbunov, que eran criminales de guerra, perdieron la vida en una explosión similar. En ese momento, la agencia de inteligencia ucraniana GUR afirmó que los policías asesinados habían torturado a prisioneros de guerra ucranianos y señaló un asesinato selectivo. Este último incidente en la estación Savioski tiene exactamente el mismo modus operandi o patrón de acción que los ataques de diciembre. La élite ahora entiende que en un lugar donde el Estado no puede proteger a su propia policía, ellos también son objetivos. Este miedo a la muerte desencadenó inmediatamente protocolos de seguridad y escenarios de emergencia. Los oscuros secretos enterrados en las profundidades de Moscú han sido expuestos. Entonces, en este punto surge esa famosa pregunta: ¿no es así? ¿Dónde está el ojo que todo lo ve de Rusia, el poderoso FSB? No se preocupen, el FSB tiene cosas mucho más importantes que hacer en este momento. Mientras las calles de su propia capital se convierten en un campo de batalla entre trabajadores esclavos y bandas paramilitares, el FSB está ocupado con amenazas reales. ¿Cuáles son estas amenazas reales? Por ejemplo, limpiar a los generales que fracasaron en Ucrania, pero que hablan demasiado, envalentonados por el fantasma de Prigozhin, o reprimir rebeliones dentro del Ministerio de Defensa. O su juego favorito, jugar a Juegos de Tronos en los pasillos del Kremlin sobre qué facción de los Silovik susurrará más cerca del oído de Putin. Están tan inmersos en intrigas palaciegas, cazando generales y en sus propias luchas de poder internas, que han perdido por completo el control de las calles. Porque lidiar con la rebelión de los generales es mucho más urgente que lidiar con la anarquía ordinaria en las calles o la seguridad de la capital frente a los bombardeos. Este es el punto final de la brillante estrategia del FSB. En su propia capital no pueden controlar ni el caos que ellos mismos crearon, ni el caos que viene de fuera. La palabra control no es ahora más que una broma burlona para Moscú. Putin se ha atrapado a sí mismo en un dilema irresoluble. El régimen está siendo actualmente devorado desde dentro por un monstruo económico y social de su propia creación. Los nombres de estos 2 monstruos son la crisis migratoria y el grupo radical paramilitar que los persigue. Putin necesita a ambos para continuar la guerra. Pero ahora el dilema de Putin está arrastrando a las calles de Moscú hacia el caos, la guerra civil y la anarquía. Ahora, veamos la triste realidad de la Rusia de Putin en el otoño de 2025 con estos titulares que aparecen en pantalla. El 25 de octubre, otro disturbio callejero masivo que involucró a más de 80 inmigrantes tuvo lugar en el distrito prochino de Moscú. Ese día, el escaparate de Putin se hizo añicos. Los informes hablan de un horrible enfrentamiento callejero con cuchillos y herramientas cortantes. Las imágenes eran tan horrendas que incluso los medios rusos tuvieron que censurarlas. Deténganse y piensen por un segundo. Miren, esto no es una película medieval. Es un incidente que tuvo lugar en la capital de la Rusia estable de Putin. Según los informes, 19 personas se enfrentan a hasta 7 años de prisión. Aquí es donde la autoridad estatal se anula, donde termina la ley. Esto fue una guerra civil que estalló en Moscú. Entonces, ¿dónde estaba la famosa fuerza policial de Putin mientras las calles de la capital descendían al caos? Aquí es donde comienza el segundo acto de la pesadilla. La policía no pudo detener este caos porque la policía estaba ocupada con otra guerra civil propia. Se formó un vacío sin ley en las calles de Moscú. Esto demuestra que la promesa más fundamental que Putin les hizo hace 20 años, a saber, la promesa de seguridad y estabilidad, la promesa de poner fin al caos de la década de 1990, ha fracasado por completo. ¿Qué se le dijo al pueblo ruso?
Se les dijo que la guerra en Ucrania era una operación militar especial, que solo los profesionales estaban luchando y que nunca afectaría la vida de los rusos comunes. Pero ahora la guerra ha regresado a los suburbios de Moscú en forma de peleas de inmigrantes con hachas. La guerra había vuelto a casa. Es precisamente en este punto donde nos encontramos con el dilema de Putin, el dilema irresoluble en el que se ha atrapado a sí mismo. Por un lado, necesita desesperadamente a estos millones de trabajadores inmigrantes. Sin ellos, la economía de guerra no puede sobrevivir ni un solo día. Pero, por otro lado, la presencia de estos inmigrantes y el caos social que crean es el principal combustible que alimenta a grupos paramilitares fascistas ultraístas como la comunidad rusa. ¿Qué dice la comunidad rusa? Miren, dicen, la policía no puede protegerlos. Los inmigrantes están blandiendo hachas en las calles. Nosotros mantendremos el orden. ¿Lo ven? Es un círculo vicioso. Putin desencadena el caos social con los inmigrantes que trae para salvar la economía. Por un lado, millones de inmigrantes importados por Putin para su economía de guerra. Por otro lado, decenas de miles de grupos radicales respaldados por el Estado. Y por otro lado, jóvenes rusos pacíficos pero enojados. Este era un ciclo de caos que se autoperpetuaba, demostrando que Putin había perdido el control incluso en Moscú. Y la historia no termina ahí. Al contrario, apenas comenzaba, porque el punto realmente sorprendente era la identidad del grupo paramilitar. Mirando la cadena de eventos, la policía era inadecuada, tenía miedo o no recibió órdenes de intervenir en la anarquía migratoria. Y como en la naturaleza, un vacío tampoco se tolera en la política. Aquí, lo que importaba no era por qué surgió el grupo Russkaya Obshchina, sino cómo fue apoyado. Si creen que este grupo es solo una banda de forajidos, marginada y aislada del sistema, están muy equivocados. Este no era un grupo de vigilancia vecinal ordinario. Esta es la nueva y más peligrosa fuerza paramilitar de Rusia respaldada por el Estado. Según la investigación en profundidad de Medusa, esta estructura se ha extendido por toda Rusia, convirtiéndose en una red nacional de forajidos con un estimado de decenas de miles de miembros. Se organizan en plataformas como Telegram, tienen células en docenas de ciudades y tienen un objetivo: cazar los crímenes de los inmigrantes y mantener el orden ruso. Entonces, ¿quién creen que es el padrino detrás de este ejército en la sombra de decenas de miles, enmascarado y con disciplina militar? Una de las figuras Silovik más poderosas y temidas del Kremlin, Alexander Bastrykin, presidente del Comité de Investigación de Rusia. Esta es una realidad alucinante. El Comité de Investigación de Bastrykin financia, entrena y despliega su propia fuerza paramilitar contra la policía oficial. Un miembro del grupo lo admitió abiertamente en una entrevista con la revista New Lines. Estamos ayudando a la policía. Entonces, en este punto, surge la famosa pregunta: ¿no es así? ¿Dónde está el ojo que todo lo ve de Rusia, el poderoso FSB? No se preocupen, el FSB tiene cosas mucho más importantes que hacer en estos días. Mientras las calles de su propia capital se convierten en un campo de batalla entre trabajadores esclavos y bandas paramilitares, el FSB está ocupado con amenazas reales. ¿Cuáles son estas amenazas reales? Por ejemplo, limpiar a los generales que fracasaron en Ucrania pero que hablan demasiado, envalentonados por el fantasma de Prigozhin, o reprimir rebeliones dentro del Ministerio de Defensa, o su juego favorito, jugar a juegos de tronos en los pasillos del Kremlin sobre qué facción de los Silovik susurrará más cerca del oído de Putin. Parece que el FSB ha desatado a este monstruo de la comunidad rusa en las calles como una herramienta para acabar con el MVD, al que ven como débil. Un astuto plan de divid y vencerás, ¿verdad? Pero había una cosa que olvidaron. Se absorbieron tanto en las intrigas palaciegas, cazando generales y en sus propias luchas de poder internas, que perdieron por completo el control de las calles. El FSB ha entregado efectivamente las calles de Moscú a las bandas radicales que apoyan y a grupos de inmigrantes fuera de control, porque lidiar con la rebelión de los generales es mucho más urgente que lidiar con la anarquía callejera ordinaria. Este es el destino final de la brillante estrategia del FSB. Ni siquiera pueden controlar el caos que crearon en su propia capital. La palabra control no es ahora más que una broma burlona para Moscú. Esta es la muerte de la doctrina del poder vertical de Putin. El Estado ya no tiene el monopolio de la violencia. Ahora hay dos estados separados y están luchando entre sí por las calles de Moscú.
Si las calles de Moscú son el frente físico de la guerra civil de Moscú, San Petersburgo es el frente psicológico y espiritual de esta guerra. Entonces, ¿creen que todo esto es solo un asunto interno de Rusia? El sonido de esa explosión se escuchó muy claramente en Pekín, Teherán, Pyongyang y Minsk. Y la impresión que Putin deja en sus aliados se puede resumir en una palabra: horror e inseguridad. Durante 20 años, Vladimir Putin vendió al mundo una única imagen. Soy una fuerza inquebrantable. Soy el único bastión alternativo que puede hacer frente a Occidente y mantener el orden en mi propio país con puño de hierro. Mantuvo en la mesa al sur global, a China y a otros aliados con este mito del hombre fuerte. Pero hoy, las agencias de inteligencia de esos aliados están leyendo exactamente los mismos informes que acabamos de exponer. Y esta imagen está transformando a Putin de un socio estratégico en una peligrosa responsabilidad a los ojos de sus aliados. Primero, echemos un vistazo al hermano mayor, China. Pekín nunca respeta la debilidad. Xi Jinping ve la rápida feudalización de un país vecino con armas nucleares, la rendición de sus calles a bandas paramilitares, como una importante señal de alarma. Para el Partido Comunista Chino, la estabilidad lo es todo. China ahora ve a Rusia no como un socio igualitario, sino como una fuente barata de materias primas al borde del colapso, un estado vasallo. La debilidad de Putin acelera la explotación económica de Rusia por parte de China, pero reduce la confianza estratégica a cero. China ahora tiene sobre la mesa un escenario de una Rusia caótica post-Putin. ¿Y qué hay de Teherán y Pyongyang? Irán y Corea del Norte están enviando millones de proyectiles de artillería y miles de drones a Rusia, porque estos regímenes operan puramente sobre una base transaccional de dar y recibir. Pero también ven que el cuento de hadas del segundo ejército del mundo se ha derrumbado. ¿Creen que este proceso de desintegración está llevando a Rusia a una fragmentación irreversible? ¿Qué posibilidades tiene de sobrevivir una potencia con sistemas de seguridad fallidos?